Damos inicio al curso de ética profesional y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 2. La clase pasada estuvimos hablando respecto a qué es la ética y recuerde que la ética es la parte de la filosofía o es una ciencia filosófica que va a estudiar la conducta humana. Respecto a la conducta hay diferentes posturas, diferentes criterios, pero algo muy importante es que la ética nos permite conocer cuáles son las normas y principios. Establezcamos que una norma y un principio no es lo mismo. La norma se basa en parámetros, en estatutos, en ciertos lineamientos que están establecidos y que no pueden ser modificados. Los principios responden a valores. Cada uno de nosotros hemos sido formados, claro, en diferentes escenarios. La forma de crianza, incluso influye mucho lo que es la cultura, influye mucho los niveles de educación, influye mucho las condiciones económicas, pero creo que independientemente de esto, todos hemos sido criados tras valores. A todos se nos enseñó qué es el respeto, qué es la honestidad, qué es la integridad, se nos enseñó qué es la responsabilidad. La ética encierra a través de la norma la moralidad. Y hay un gran dilema entre lo bueno, lo correcto que responde a los principios y que la ética pretende estudiar. Recuerde que la ética estudia, es una ciencia que estudia la conducta del ser humano. Esto lo estuvimos viendo en la clase pasada y hablamos también que la ética, como nos fija normas, sabemos entonces que dependiendo nuestra profesión, cada uno de nosotros tenemos que tener normas. Por ejemplo, una persona que trabaja en la industria bancaria, por ejemplo, un cajero, un auditor, por ejemplo, un prestamista que están en la industria de bancos. Estas personas tienen que manejar niveles de ética muy elevados. Están manejando efectivo, están manejando dinero, manejan cuentas, manejan información privada de cada uno de sus clientes. Por lo tanto, la ética en este sentido y para este campo laboral es muy exigente. Al igual manera que si hablamos de un médico, creo que aquí están los jóvenes de medicina y saben los jóvenes de medicina que ellos tienen que mantenerse sobre la ética. Incluso pues hemos visto que hay cuadros, hay escenarios donde se pierde la ética. Yo les contaba la vez pasada una anécdota que yo veía en donde la enfermera muy carente de ética y de valores y principios sobre todo, sus actos, su conducta, dicen, bueno, ya terminó mi horario, yo me voy. Entonces se fue y a causa de que se retiró, vemos que muere un recién nacido. Entonces sabemos que hay muchos profesionales, claro, con mucho conocimiento, con mucha capacidad intelectual, con muchos cartones acumulados, pero muy carentes de ética. Y realmente ese es el problema. El punto aquí es que comprendamos la importancia que nos da el conocer la ética profesional. En los distintos escenarios y campos laborales, las reglas van a ser diversas. Yo les cuento a ustedes que yo tengo dentro de mis requisitos laborales, nosotros como docentes debemos manejar ciertos estándares de ética, ciertas normas que regulan nuestra conducta, que regulan nuestra forma de comportamiento, la manera, incluso para no ir tan lejos, nosotros tenemos que cuidar mucho, bueno, yo lo digo desde el punto de vista espiritual, nuestro testimonio, es decir, qué opina la gente de nosotros. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no querramos, a mí me ha sucedido muchas ocasiones, de repente yo voy en la calle, voy en algún lugar y la gente, que le vaya bien, nos vemos profesora, adiós Miss. Y realmente imagínense, si uno no cuidara su conducta en la calle, afuera, con otros, realmente dejaría mucho que desear. Entonces tenemos que ser conscientes de manejar una ética. Un policía es un servidor público. El hecho de ser un servidor público hace una exigencia bárbara respecto a la conducta de estas personas y que lamentablemente muchos carentes de ética y carentes de valores morales han hecho que se vea a los agentes de seguridad como malas personas. No es que todos sean malos ustedes, porque yo, así como he conocido buenos policías, también he conocido algunos que se han salido de los límites de la moralidad. Hablemos, por ejemplo, qué sé yo, de un trabajador
no vayamos a grandes cargos, vayamos a cargos inferiores. Por ejemplo, pues en un negocio propio siempre tienen que estar los estándares de la ética. Por ejemplo, una secretaria. Yo les decía a las secretarias, ustedes van a estar en reuniones, van a estar en juntas directivas en donde los directivos, los ejecutivos de la empresa van a tocar temas delicados, estados de la empresa, situaciones actuales, problemáticas que se estén viviendo y el trabajador, en este caso la secretaria, debe saber guardar, debe saber manejar términos de prudencia, términos de discreción. Y muchas veces como trabajadores olvidamos estos aspectos. La ética entonces nos va a normar, es decir, nos va a regular, nos va a guiar respecto a lo que podemos y lo que no podemos hacer. La ética también es llamada filosofía práctica. La ética nos fija normas de conducta y la ética investiga sobre los valores éticos. Valores éticos. ¿Cuáles son esos valores éticos? Recuerde que entonces ahí ya viene la moralidad. ¿Y qué es lo que hace la moralidad para poder enfatizar lo que son los valores éticos? Entonces nos dice lo siguiente. Cuando refiriéndonos a una acción decimos que es buena o que es mala, en realidad formulamos un juicio de valor. Todos los seres humanos, y aquí sin excepción alguna, nadie va a decir, no, yo no hago esto, porque entonces desde ahí partiríamos con una realidad. Todos somos muy prejuiciosos, todos los seres humanos, algunos lo expresamos y otros saben ser sabios, saben ser prudentes y prefieren callar. Creo que es la mejor manera de actuar, pero recuerde que estuvimos hablando de los temperamentos. Mucho tiene que ver nuestro temperamento. Los que somos de temperamento colérico, que somos de temperamento, por ejemplo, los que son de sanguíneo, los que son de flemático o melancólico, van a detectar cuáles son sus debilidades. Y muchas veces el juicio nos lleva a perder o a hacer crecer valores y tenemos que tener mucho cuidado respecto a este aspecto. Dentro del ámbito laboral, nosotros nos vamos a relacionar con, primero, diversos tipos de profesionales, diversos géneros, edades, situaciones, condiciones laborales y algo que yo he aprendido en mi vida laboral hasta la actualidad es lo siguiente. Un principio de ética aquí en la China, en Japón, en Europa, Asia, donde usted quiera, un principio de ética. Cuando exista una inconformidad por parte del trabajador hacia el patrono o patrono trabajador, existe una oficina. Es ético que el trabajador o el patrono llame al interesado, se reúnan en una oficina y den a conocer sus inconformidades. ¿Por qué razón? Porque muchas veces por no tener cuidado a este tipo de situaciones podemos caer en conflictos laborales en donde involucremos a más compañeros de trabajo que no era necesario llevar a esa situación. En los diferentes escenarios, pues se nos va a medir nuestro temperamento, se nos van a presentar diversas situaciones en donde vamos a pues tener que tomar decisiones y ese es un principio de ética muy importante. Si hay corrección, hay una oficina y en la oficina entonces se tomará en cuenta todas las situaciones, todos los puntos a tratar para evitar conflictos laborales. Algo muy importante como parte de la ética profesional es que nosotros debemos acatar, cumplir y respetar órdenes. Además, esto se vuelve un principio, no es solamente una regla de ética, sino también es un principio. Ejemplo, el respeto es un valor, es decir, es un principio. El respeto no está dado a que si es mayor, es menor, si es joven, si es adulto, si es mujer o si es hombre. El valor del respeto es general y aquí no es aplicable a que si me cae bien la persona, le respeto. Si es mi jefe, le respeto. Si me paga bien, le respeto. El respeto es respeto. Entonces, hay ciertas reglas éticas que se vuelven principios y que van a regular entonces nuestra conducta. Y dice, esto quiere decir que únicamente apreciamos esa acción de acuerdo con un principio, con una regla o con un ideal al cual hemos otorgado un valor máximo. Como somos entes prejuiciosos, muchas veces acomodamos ese juicio a nuestro favor, no considerando el hecho de
¿Tengo o no tengo la razón? ¿Es o no es correcto? ¿Falló o fallé? Muchas veces el ser humano también es parte de la estructura natural del ser humano, que siempre querramos tener la razón. Vuelvo y repito, los distintos temperamentos nos hacen a algunos manifestarlo y darlo a entender y a otros pues saber ser sabios, permanecer callados y opinar o hablar cuando sea debido. Pero esto, aquí influye mucho el temperamento y es ahí entonces donde debemos nosotros aprender a crear el carácter. Cuando hablamos de carácter, no responde, el término carácter no responde a grito, el término carácter no responde a insulto, el término carácter no responde a un tono de voz elevado, el término carácter no responde a que cualquiera que se le ponga en el camino usted va a ir ahí quitando e insultando, eso no es carácter, es al contrario, escasez y falta de carácter. Una persona con carácter pues es aquella que sabe ser emprendedora, aquella que sabe tomar decisiones, aquella persona que es sabia, aquella persona que sabe opinar cuando es debido, aquella persona que se involucra a la medida de lo necesario, entre otros aspectos. Y en el ámbito laboral vamos a tener que formar carácter. Nos vamos a relacionar, como les decía, con diferentes tipos de personas, tanto en su temperamento como, por ejemplo, vayamos al tema de las edades. Incluso en algunas ocasiones tendremos que estar como jefes de personas mayores que nosotros. ¿Cómo actuaríamos de esa manera? Yo les contaba por experiencia personal, recuerdo uno de los años de mi experiencia docente, recuerdo que había un señor en clase, el nombre de este señor era Francisco. Yo, claro que yo sé que yo soy la maestra, yo era la docente y obviamente el tema del respeto, los niveles jerárquicos se daban, pero él era una persona mayor de edad que yo, por lo tanto yo a él le debía respeto y todo el tiempo tuve que referirme a él como Don Francisco. A algunos les causaba gracia y otros decían, no hombre, es que, ¿por qué no le dice igual que a nosotros? Pero no era posible porque mi ética me decía a mí, mis valores, mi moral me decía que esta persona merecía mi respeto. Entonces creo que a veces como que confundimos el hecho de yo soy la autoridad, yo mando y los demás se callan. Ese es un gran problema en el ámbito laboral en donde un tema que hemos estado viendo con otros compañeros es el tema del liderazgo. El hecho de que una persona sea gerente, sea administrador, sea dueño, sea encargado, sea supervisor, no le dice que sea líder. Pueden tener mucho conocimiento, mucha capacidad intelectual, pero no conocen las habilidades de liderazgo y las cualidades y características necesarias para ejercer como tales. Ahora bien, nosotros tenemos que aprender a conocer todos estos aspectos que nos llevarán cada vez a ser mejores profesionales. En el ámbito laboral vamos a tener correcciones. Esto va a ser muy común porque quizá desacatamos alguna orden, porque quizá no seguimos al pie de la letra la instrucción dada por nuestras autoridades, porque quizá desatendimos algún punto por descuido, no nos salió como debía ser el trabajo. Vamos a tener correcciones. Ahora, ¿de qué manera yo voy a reaccionar? Porque habemos, digo habemos, me incluyo en esa lista, personas a las cuales no nos gusta que nos llamen la atención. Yo creo que habemos una gran mayoría de los que no nos gusta que nos corrijan, de que no nos gusta que nos digan lo que hicimos mal. Lo que nos hicimos bien, nos encanta que nos aplaudan, pero lo que hicimos mal, estamos como muy cerrados a aceptar críticas. Y aquí viene otro tema muy importante. En el ámbito laboral, yo quiero que usted tenga claro que una crítica, es una evaluación. No hay crítica positiva ni crítica negativa. Ojo con esto. Una crítica es una crítica. Depende de la manera en que usted tome esa crítica. Si usted ha aprendido algo y es toma lo bueno, desecha lo malo. Y esto es algo que le va a permitir crecer tanto en su vida privada, en su vida profesional, en el ámbito laboral. Tome lo bueno, deseche lo malo. La crítica es una observación respecto a lo que se ha realizado. Depende de nuestro temperamento, depende de nuestra falta de carácter el que veamos una crítica como una ofensa. Yo les decía, hay ciertos términos en donde decimos, ay, me insultó, pero realmente no es un insulto. Por ejemplo, si yo digo, usted es ignorante, espero no herir sensibilidades con esta frase, si yo digo, usted es ignorante de, algunos se van a sentir ofendidos y van a decir, es que es una maestra abusiva porque me faltó el respeto, me dijo que era ignorante. ¿Qué es la ignorancia? La ignorancia es la carencia del conocimiento. Ahora bien,
Evaluémonos en qué áreas somos ignorantes. Por ejemplo, yo puedo decir esto abiertamente, creo que también es algo muy importante que sepamos reconocer nuestras debilidades. Abiertamente hay aspectos en donde nosotros no somos habilidosos. Por ejemplo, yo no soy habilidosa yo siempre he dicho esto, inteligencia numérica no tengo mucha, he tenido que desarrollarla. Ahora bien, es una debilidad y hay ciertos temas numéricos en los cuales yo desconozco, yo soy ignorante del tema. No me están insultando, me están diciendo que soy carente de conocimiento. Otra frase o expresión que a veces sentimos como que muy ofensiva, cuando nos dicen es un trabajo mediocre. Nos ponemos a llorar, nos enojamos, nos sentimos frustrados, sentimos que es el mayor insulto que hemos recibido en toda la vida. Pero ¿qué significa la mediocridad? La mediocridad es algo intermedio. Si usted va al diccionario, le va a decir que es algo intermedio, ni bueno ni malo, es decir, intermedio. ¿Le están insultando? No. Le están diciendo que ni lo hizo ni bien ni mal, es decir, que se mantuvo al medio. Entonces tenemos que aprender a crear carácter, porque en el ámbito profesional, en las relaciones laborales, creo que la mayoría de los que están conectados tienen experiencia laboral, creo que la mayoría trabaja, por lo tanto conocen de las relaciones patrono-trabajador. ¿Cuáles son los límites? Dice la ley que los límites, los derechos del patrono terminan cuando inician los derechos del trabajador. Para ello, yo le invito a que usted se compre un código de trabajo. Si alguno ya tiene un código de trabajo en casa, pues vaya a desempolvar ese código de trabajo y empiece a leer. ¿Por qué? Porque el código de trabajo nos establece derechos y obligaciones como trabajadores. El código de trabajo nos da a conocer prestaciones de ley, horarios laborales, qué pasa si trabajo extra, qué pasa si trabajo en días asueto o días festivos, dónde se irrumpe un convenio o un contrato laboral, qué es un convenio o un contrato laboral. La ley establece sistemas de salario, sueldo máximo, sueldo mínimo, pero ¿qué pasa si yo firmo un contrato en donde no estaba el sueldo ni siquiera el mínimo? ¿Qué es lo que dice la ley al respecto? Entonces, muchas veces, porque no tenemos el conocimiento, es decir, porque ignoramos lo que la ley establece, entonces tenemos una conducta errada como trabajadores. En nuestras manos está el decir, acepto o renuncio al trabajo que se me está dando. Ahora bien, si yo decido aceptar, hay algo como trabajador que usted tiene que desarrollar y eso se llama identidad laboral, ¿sí? Hay muchas personas, yo sé que la necesidad nos mueve a trabajar, no vamos a hablar sobre fantasía. Obviamente todos trabajamos porque tenemos necesidad de cubrir gastos, necesidad de cubrir algunos gustos, como sea, pero todos tenemos necesidad. Ahora, claro que trabajamos por necesidad, pero qué mejor es que usted trabaje en algo que le gusta, que usted desempeñe y desarrolle una función profesional en lo que usted le apasiona, porque entonces usted lo hará con excelencia, lo hará con eficiencia, lo hará con eficacia y por lo tanto usted será una persona productiva y eso es lo que busca la ética, que usted sea alguien productivo, que usted disfrute, que usted se sienta bien, que se sienta cómodo y que si de usted depende que terceros reciban un producto o un servicio, también vean esa calidad en cuanto al trato, en cuanto a la personalidad. Ahora, la ética dice solo considera la acción en sí misma y formula un juicio acerca de si es bueno o es malo. Y yo caigo a esto a un dilema. Esto es un dilema. Lo que para mí es bueno, para usted va a ser malo y viceversa. Todo depende de nuestra cultura e incluso, para no ir tan lejos, de nuestra edad. Acá creo que a muchos, a una gran mayoría, yo les duplico la edad. Hay jóvenes acá de, qué sé yo, 16, 17 años. Habemos otros entre los rangos de 20 a 25, otros a un poquito más, entre 25 a 30 años, y otros que estamos en el rango de 30 a 35 años. Creo yo que nuestra edad también define una personalidad y sobre todo permite el desarrollo de un carácter y también tenemos que considerar que así como vamos a estar vinculados o vamos a laborar con personas menores, pues también nos vamos a tener que acostumbrar a laborar con personas mayores y menores. Aquí no van a haber rangos y también saber los tratos, los buenos modales, las formas correctas. En el ámbito laboral, por ejemplo, yo les puedo hablar de la ética en mi campo laboral. Yo como, bueno, voy a hablar del área restaurantera. Yo no le puedo hablar a un cliente de tú, así sea mi familia. Si el cliente ha llegado al restaurante, yo me debo
comportar a la altura de mi espacio, de mi ambiente y de mi horario laboral. No puedo tratar a un cliente de tú, sino de usted. Si conozco cuál es el nombre de pila, me refiero a la persona con el nombre de pila o bien con sus apellidos. Debo utilizar el señor, señora, dama, caballero, joven, señorita. A los niños como tal, niños. Pero como sabemos que en nuestra bella Guatemala hay mucho vocabulario coloquial, muchos chapinismos, el patojo, la patoja, el güiro, el listo y no sé qué más, la doña, decimos. Ese tipo de vocablos del habla no los podemos emplear porque entonces le restaríamos a nuestra ética profesional. Entonces, todos esos puntos nos los va a ir dando a conocer nuestro ámbito o espacio laboral. Otra de las normas o reglas que yo tengo dentro de mi ámbito laboral es que yo no puedo hablar de religión, no puedo hablar de política, no puedo hablar de deportes. Estoy hablando de un restaurante. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque entonces caerían disputas, caerían problemas, caerían conflictos o algún tipo de desacuerdo con los distintos clientes. Y el objetivo en el área restaurantera hotelera es que el cliente se sienta cómodo, que se sienta satisfecho, que se vaya contento. Por lo tanto, pues mi conducta debe ser la más apropiada. Debo cuidar tratos muy especiales. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, yo no sé si usted ha observado, pero en un restaurante es muy escaso ver que hayan mujeres meseras. Y ya le voy a decir por qué. Las mujeres tendemos a llamar la atención. Esto es algo natural del ser humano. La mujer tiende a llamar la atención. Y en algunos casos, esto puede ser un distractor, puede ser una problemática también para los clientes. Ha pasado y, por ejemplo, quiero contarle una experiencia personal. Yo recuerdo que nosotros atendíamos X restaurante, atendíamos el convivio de X empresa. Y resulta que la empresa, en su mayoría, iban hombres al convivio, su gran mayoría, y resulta que llegaba un momento del festejo en donde se salía de control, ¿verdad? Ellos ingerían sus bebidas alcohólicas y estaban en la fiesta, en la celebración, cuando de repente se les olvidaba. Y ellos empezaban mi vida, mi cielo, mi amor, mi esto, mi lo otro. Y realmente ahí rompemos el margen de la ética. Yo les puedo decir que vi y escuché hablar así a muchas personas profesionales que ya con pues un traguito, diría alguien ya de más, perdieron el control, se les olvidó que eran gerentes, que eran encargados, que eran supervisores y ahí perdieron los límites de la ética. Entonces, por eso es que en un restaurante no es muy común ver a mujeres, en su mayoría son hombres los que están como meseros, además de que el trabajo físico es muy fuerte, entre otros aspectos, pero también para evitar ciertas problemáticas, aunque hay restaurantes en donde para captar el mercado tienen solamente a mujeres atendiendo y sus atuendos o uniformes pues tienden a ser muy llamativos. Como hay un restaurante, creo que se llama Hooters, algo así creo que es. Creo que en Guatemala ya no está, no sé, pero usted busque en internet y podrá ver el uniforme de las meseras. Realmente, a mi criterio, pues creo que no es un restaurante familiar, claramente está, porque no sería apropiado para que lleguen niños, lleguen jóvenes, lleguen ancianos, no sería nada apropiado. Entonces, la ética, incluso la ética regula la manera correcta en que nosotros vamos a vestir. Dependiendo de la situación y la ocasión, el ambiente laboral también tiene mucho que ver esos aspectos. Yo les contaba una experiencia de reclutamiento y selección del personal en donde sí, la señorita llegó muy, de verdad, era una señorita muy bonita, físicamente hablando, rasgos físicos muy lindos, su distribución anatómica también muy bien. Y resulta que la señorita iba con su minifalda e iba con un escote, una blusa en V. Claro, que yo no estoy diciendo que sea malo que ella se vista de esta manera, estoy diciendo que no era apropiada, el atuendo o la forma en que ella iba vestida no era apropiada, porque desde que ingresó, recuerdo bien las palabras del gerente y dijo contratada. Ni siquiera se evaluó el currículum, ni siquiera se le hizo una entrevista directa, ni siquiera se le puso a prueba, simplemente por lo que vimos, el gerente dijo contratada. A mi criterio, la ética del gerente no estaba presente y esta señorita desconocía de qué era ética. En el caso de las mujeres, pues sabemos que debemos cuidar muchos aspectos muy importantes en nuestro atuendo,
Por ejemplo, para no ir tan lejos, yo no sé si usted ha visitado alguna iglesia de la antigua Guatemala, pero si usted ve en la parte de afuera de la iglesia aparece una cartelera y aparece, por ejemplo, si aparece lo que se puede y lo que no se puede hacer y aparece una imagen en donde está una mujer con un short o una minifalda, hay un círculo y una diagonal, es decir, que está prohibido ingresar con esas prendas a una iglesia. Incluso si la blusa es muy abierta o muy en escote, e incluso también hay una imagen que indica que está prohibido ingresar de esa manera. Entonces vemos que en todo espacio, en todo ambiente, por eso hablábamos que hay una ética general, hay una ética especial y hay una ética profesional. La ética general regula nuestra conducta en cualquier espacio y ambiente en el cual nos encontremos. La ética especial regula la conducta en la familia, en la iglesia y a través del Estado. Y por último tenemos la ética profesional, que es la que va a regular nuestra conducta según el campo profesional al cual cada uno de nosotros nos dediquemos. Entonces vemos que la ética tiene mucho campo. Ahorita solo estamos como que introduciendo la parte de la ciencia para entender que de igual manera, así como tiene mucho campo, es un gran dilema, porque si hablamos de valores, hay muchos criterios. Y si hablamos de normas de conducta, los valores pues también nos van a llevar a diferentes criterios, a diferentes posturas, formas de pensamiento e ideologías. Vuelvo y repito, hay un gran dilema entre lo bueno y lo malo. Yo creo que como seres humanos, todos hemos sido formados tras valores morales. Todos, aquí que me digan, bueno, a mí, por ejemplo, yo no crecí con mis papás, sino fue mi abuela, la abuela fundó valores, que yo crecí con un tío, el tío fundó valores. Incluso si el tío, la abuela no lo hicieron, pues fueron a la escuela. Y en la escuela, el primer maestro, el primer docente que trabajó con ustedes, tuvo que haber partido en la base de los valores. Yo recuerdo, aún tengo memoria de mi primaria y recuerdo algunos docentes, recuerdo algunos maestros y sí recuerdo que me hablaban de valores. Entonces no puedo yo decir, no es que no se me enseñó. Lo que pasa es que nuestra cultura, nuestro entorno. Recuerda que yo empecé esta clase hablando de que los valores muchas veces son individuales, es decir, que usted y yo decidimos cuáles vamos a practicar. Estos valores individuales nos llevan a una excelencia personal, pero ojo con esto, el hecho de que yo tenga ciertos valores a mi criterio que son fundamentales, no quiere decir que todas las personas se muevan tras valores. Hay personas que desconocen qué es la honestidad, hay personas que no conocen qué es la lealtad, hay personas que difícilmente van a saber qué es la integridad. Hay personas que desconocen el valor y la importancia que tiene la veracidad. ¿Sabe usted que por un falso, por un, por no tener la capacidad de hablar con la verdad, podemos destruir vidas? Yo le he dicho que nosotros tenemos la capacidad de mandar a una persona a ser un muerto viviente. Y alguien dirá, pues, ¿cómo así que muerto viviente? Sí, está vivo, pero en su alma está muerto. ¿Por qué? Porque con una palabra, con una frase, con una acción, con una mirada, nosotros tenemos la capacidad de destruir. Entonces, la importancia de los valores en nuestra vida cotidiana, en nuestros distintos ámbitos y escenarios en los cuales nos desenvolvemos, son sumamente importantes. Y esto es lo que vamos a estar aprendiendo de aquí en más respecto a la ética profesional. Pero por cuestiones de tiempo me voy a detener hasta acá. Recuerde que vimos la segunda parte de la guía de estudio número 2 del curso de ética profesional.